Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esta es la reacción al apoyo del gobierno de Trump a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y muertes en Venezuela durante las protestas antigubernamentales. Entre martes y miércoles, al menos 16 personas han perdido la vida. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos aplaza el discurso sobre el Estado de la Unión. El mandatario aseguró que no busca una alternativa para su mensaje. Buenos días y bienvenidos a Café CNN. Desde la mágica ciudad de Miami. Y en vivo desde los estudios de CNN. Con ustedes, Alejandra Orá y Jennifer Montoya. Hola, muy buenos días y feliz jueves 24 de enero del 2019. La puerta está abierta con muchísima información, con análisis y también resúmenes de lo que pudimos vivir ayer en toda América Latina. Jennifer, un día tan largo que, como estábamos mencionando nosotros dos, parecía que estuviéramos trabajando desde las 6 de la mañana. Desde las 4, para ser sinceras. Obvio, sí, definitivamente. Bueno, sí. Buenos días, Alejandra. Buenos días para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros para que comiencen su día muy bien informados. Así es, una jornada bastante atípica, digamos convulsa, especial para algunos venezolanos, preocupante para otros y por supuesto ustedes aquí van a tener las reacciones, el análisis, la información, cómo durmió Venezuela, cómo amanece tu país, solo aquí lo vamos a tener. Y cuando pensábamos que los ojos del mundo se iban a encontrar en Panamá por la llegada del Papa Francisco, Venezuela dijo: aguántame un momentico, ¿no? Que de hecho se está esperando qué puede decir el Papa también sobre la situación en Venezuela. Estamos muy pendientes de este tema. Efectivamente, pero bueno, nos gustaría también seguir escuchando sus opiniones ante todas estas noticias y si te parece, comparte con nuestra audiencia la pregunta del día. Así comenzamos. Conversen con nosotras utilizando el hashtag Café Venezuela. Ustedes saben, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela. Queremos saber cuál es su opinión sobre este acontecimiento. Nos pueden hablar a @cafécnn, @Alejandra Orá y @JMontoya CNN. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Ahí lo tienen, duelo de declaraciones en un día crucial para el futuro político de Venezuela. Por un lado, el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país. Por el otro, Maduro, que no tardó en responder. El mandatario criticó la atrevida movida de Guaidó y señaló a Estados Unidos como instigador de los sucesos de la jornada. Y por supuesto, como telón de fondo, miles de ciudadanos que protagonizaron multitudinarias movilizaciones en varios puntos del país. Las concentraciones fueron tanto a favor como en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y en otro acontecimiento muy destacado, hay que decir, Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente interino a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca. Trump también publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: los ciudadanos de Venezuela han sufrido por demasiado tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
¿Qué significa esta decisión de Trump? Esperamos que él y las personas allegadas a él acepten esta oportunidad, la oportunidad que le está dando la comunidad internacional y el pueblo venezolano para hacerlo de una manera pacífica. Si deciden no tomar esa ruta, obviamente, como hemos dicho, los Estados Unidos planea usar todo el poder diplomático y económico que tiene y mantener a Nicolás Maduro y a sus allegados como responsables de cualquier violencia o cualquier usurpación que pueda seguir habiendo en Venezuela. La respuesta de Maduro fue romper relaciones con Estados Unidos. Esto fue lo que dijo al respecto. Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Mientras tanto, en otra muestra de autoridad, Guaidó respondió con el siguiente comunicado, abro comillas, para todas las embajadas presentes en Venezuela. Responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Seguimos firmes en retomar el orden constitucional, aquí cierro comillas. Estados Unidos pues también ha decidido desafiar la orden de Maduro al anunciar que no retirará a sus diplomáticos del país, lo cual agrega mayor tensión al ya deteriorado clima bilateral. A través de un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que Washington no reconoce a Maduro como legítimo presidente de Venezuela, por lo que considera que no tiene estatus legal para cortar lazos diplomáticos o declarar personas no gratas a funcionarios extranjeros. Y ante la negativa de Estados Unidos de obedecer el ultimátum de Maduro, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que, y acá me permito citarles, el imperialismo no tiene vergüenza. Escuchemos. ¡Numeral Yankee! ¡Numeral Yankee! No los queremos aquí. No los queremos aquí. No los aceptamos aquí. Si tuvieran un poquito de vergüenza, recogerían sus peretos, sus corotos y se van de Venezuela. Por supuesto, el drama político de la jornada de este miércoles también se tradujo en la pérdida de vidas humanas. Al menos 16 personas murieron en el país entre martes y miércoles como consecuencia de disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 13 personas habrían perdido la vida durante las protestas. 2 murieron como consecuencia de saqueos y en Zulia se reportó una víctima mortal por los operativos. Desde Davos, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró su preocupación por la polarización política en Venezuela. Lo que nos preocupa es la situación en Venezuela, nos preocupa es el sufrimiento del pueblo venezolano, por lo que muchos han dejado el país con las dificultades económicas que enfrenta todo el mundo y con la polarización política. Y esperamos que el diálogo sea posible y que evitemos un conflicto que sería un desastre total para Venezuela, para el pueblo venezolano y para la región. Venezuela, por su parte, escribió un mensaje sobre el momento político en el país sudamericano que leemos a continuación. El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la población de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. Bueno, este es el contexto venezolano y Jorge Luis Pérez Valeri sigue muy atento al desarrollo de estos acontecimientos en Venezuela. Lo vamos a saludar en directo ahí en Caracas. Jorge, la pregunta es ¿cómo transcurrió la noche ahí en Venezuela? ¿Cómo amanece tu país? Muy buenos días para ti, Jennifer, para toda la audiencia. Venezuela amanece con muchísima expectativa de cara a lo que va a ser esta jornada, un día después de autoproclamación que realizó el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela y que coloca al país en un juego político con resultados todavía inciertos. La noche para la ciudad, para los ciudadanos, fue de tensa calma en algunos sectores, pero de mucha angustia en otros. Pudimos corroborar que se generaron disturbios, sobre todo en sectores del oeste de Caracas, sectores populares, también en el extremo este de la ciudad, donde también hay barriadas populares de personas que salieron a protestar y que consiguieron la resistencia de la fuerza pública. El dato que mencionabas, un dato importante que pudiese, tener una actualización en las próximas horas, es el de víctimas mortales por estos sucesos, no solo en Caracas, sino en el resto del país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta 16 personas fallecidas, 15 de ellas en manifestaciones, 2 durante saqueos y una muerte que también fue informada por el gobernador oficialista de Zulia, Omar Prieto, que daba cuenta de una persona fallecida en medio de un enfrentamiento, aseguraba él, con una banda que estaba dispuesta a causar violencia durante los actos preparados, organizados para este 23 de enero. Otra cosa importante que mencionar, Jennifer, ya comienza este lapso de 72 horas que dio Nicolás Maduro a la Embajada de los Estados Unidos para desalojar a su personal consular y diplomático. A medida que pasan las horas, esta tensión puede llegar a crecer y, por supuesto, los ojos están puestos sobre lo que vaya a ocurrir con la Embajada de los Estados aquí en Caracas. Escuchábamos ayer al diputado Diosdado Cabello decir, pues, de manera irónica, que no le extrañaría, por ejemplo, cortes de los servicios en esa zona en donde está ubicada la Embajada de Estados Unidos, cortes de agua, cortes de luz, de gas. Entonces, es una situación por la cual hay que mantenernos bastante atentos. ¿Qué estamos esperando para hoy? Pues Nicolás Maduro va a acudir como presidente reconocido por los demás poderes del Estado, no por el legislativo, hasta el Tribunal Supremo de Justicia para presentarse ante el inicio del año judicial, una ceremonia que se realiza todos los años en Venezuela. Allí puede que escuchemos algunas de sus declaraciones y también va a haber a las 10 de la mañana hora de Caracas, 9 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, una declaración del ministro de Defensa Vladimir Padrino López haciendo referencia, manifestándose en torno a lo que ha sido estos hechos que están conmocionando a Venezuela. Jennifer. Jorge Luis, estaremos muy atentos a estas intervenciones en el transcurso de la mañana. Por supuesto, estaremos hablando contigo en el transcurso de Café CNN. Gracias por tu reporte. Y una buena parte de la comunidad internacional, minutos después de su juramento, afirmaron que reconocerían a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y vamos a ver ahora las reacciones de algunos jefes de Estado y de la comunidad internacional. Hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela. Y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. O Brasil também, via Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Lo mismo hizo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien en su cuenta de Twitter puso el siguiente mensaje: quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de este país. También en Twitter, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dijo lo siguiente: nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Por
Por cierto, estamos atentos a una reunión del Consejo Permanente de la OEA que se llevará a cabo en la mañana de este jueves, donde se discutirá la situación en Venezuela. La Unión Europea también defendió el rol de la Asamblea Nacional y exigió que se respeten los derechos de todos los miembros del Parlamento. Federica Mogherini, alta representante del Bloque para la Política Exterior, pidió en un comunicado que se debe iniciar un proceso político que conlleve a las elecciones libres. Sin embargo, este comunicado no expresa un claro reconocimiento a Guaidó como presidente. Pero no todos los países han respaldado a la Asamblea Nacional, en especial aquellos que son aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, Evo Morales, presidente de Bolivia, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte a la democracia y la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió nuestro apoyo y solidaridad al presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar la revolución bolivariana. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también expresó su apoyo al gobierno de Maduro. Un portavoz del mandatario dijo que Erdogan llamó a Maduro para decirle que cuenta con el respaldo del gobierno de Turquía. Y las protestas en sectores populares de Venezuela en contra de Nicolás Maduro fueron replicadas en decenas de ciudades del mundo, y una de ellas fue Miami, donde se concentra, importante destacar, una buena parte de la diáspora venezolana que vive en Estados Unidos. Aquí estuvo María Regina Bustamante para recoger las reacciones. Veamos. Pues esta es una de las manifestaciones, de las tantísimas manifestaciones que se han hecho a nivel mundial por venezolanos. Aquí estamos en la ciudad de Miami, en donde este miércoles se dieron cita muchísimas personas, cientos de personas en el Parque del Doral, la ciudad del Doral, que es una en donde se encuentra la mayor cantidad de venezolanos en el sur de la Florida. Se dieron cita aquí y la verdad es que hemos visto un ambiente de alegría, un ambiente de júbilo, un ambiente de esperanza, que es lo que impera en este momento aquí en este parque. Vamos a ver algunas de las reacciones de los venezolanos que han llegado hasta esta manifestación y también algunos de los líderes políticos que quisieron compartir con CNN. Vine a apoyar a mis connacionales, a demostrar ese apoyo de que nosotros estamos fuera de Venezuela físicamente, pero nuestro interés, nuestra intención, nuestro espíritu, nuestro deseo de ayudar y de lucha sigue estando con Venezuela. La gente dice, yo estoy llorando. ¿Tú lloraste, Antonio? Yo le digo, yo cuando vi que Guaidó hizo el juramento, a mí se me salieron las lágrimas. Yo lloré, soy un hombre, pero yo lloré. Y yo dije, por fin, después de 20 años lloro de felicidad. Tenía 20 años cuando entró la dictadura en Venezuela. Yo era muy joven, pero nunca había tenido la emoción que sentí hoy, cuando el momento en que Juan Guaidó se juramenta. De verdad que la emoción la vuelvo a sentir en este momento, nada más de recordarlo, porque creo que es la esperanza que todos los venezolanos necesitamos. Bueno, pues ya escucharon parte de las reacciones de las personas que aquí se dieron cita en esta manifestación, en la que, como les comentaba, pues lo que más reinó fue la alegría y la esperanza. Cantaron varias veces el himno nacional de su país y también el himno nacional de los Estados Unidos. María Regina Bustamante, CNN, Miami. Telsa Solórzano, diputada opositora, está con nosotros vía telefónica para hablar sobre lo ocurrido en Venezuela. Diputada, bienvenida. Un placer poder conversar contigo, Alejandra. La oposición obtuvo un gran éxito ayer al ver la respuesta de la convocatoria, sin lugar a dudas, pero también lo ocurrido con Guaidó nos trae, podemos decir, en el ámbito político varios dilemas y de alto calibre. Comienza un nuevo juego duro. ¿Qué cambia a partir de hoy en el país? Bueno, la verdad es que las cosas cambiaron en nuestro país hace rato ya. Y lo primero que cambió, Sandra, es que ya en Venezuela no existe una polarización como la que tradicionalmente se conoció, una división absoluta de la sociedad entre los que estaban con Chávez y los que no estábamos con Chávez. Eso cambió en el país hace rato. Y hoy día
es la dictadura contra el pueblo todo. Ayer realmente la manifestación en toda Venezuela fue impresionante. Ustedes han podido tener acceso a través de las redes sociales de la enorme cantidad de gente que estaba en las calles de la ciudad de Caracas ayer, y el mundo se ha sorprendido en distintas oportunidades con las enormes manifestaciones en Venezuela, pero créanme que en 20 años nunca, jamás había habido nada como lo que ocurrió ayer. Ayer estaban los más pobres, los más desposeídos en la calle con nosotros. Ayer estaban todos los sectores. Ayer estaban quienes antes habían sido chavistas, quienes incluso funcionarios públicos. Ayer la manifestación fue realmente abrumadora en toda Venezuela, pidiéndole a Maduro que se vaya y reconociendo, conforme al artículo 233 de la Constitución, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y eso no es porque Juan se esté autoproclamando ni se esté autojuramentando. Eso es porque la Constitución en Venezuela establece que ante la ausencia del presidente electo, que es el caso hoy, porque el mundo democrático desconoció el proceso del 20 de mayo como uno electoral, tiene que asumir en la cadena de mando el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es una obligación constitucional. Delsa, hay una duda para muchas personas que están viendo desde la distancia este momento político en el país. ¿Cómo va a poder ejercer este gobierno de Guaidó, proclamado precisamente en las calles por él mismo, como usted acaba de mencionar, sin controlar aún el aparato del Estado? Este es un punto muy importante. ¿También le correspondería o no ir a Miraflores, sede del Ejecutivo? Y si es así, sabemos que también hay muchas posibilidades de ser encarcelado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, Alejandra, esas son preguntas que tendrían una respuesta única si estuviéramos en democracia en nuestro país, pero no estamos. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que hacer lo que manda la Constitución, y como no hay democracia en el país, hoy evidentemente Guaidó no está en Miraflores. Lo que nosotros estamos esperando hoy es el reconocimiento de todas las democracias del mundo que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, y que con base en ese reconocimiento nosotros podamos ejecutar distintos actos de gobierno que vayan desde una cosa que para nosotros es urgente, que es el ingreso de la ayuda humanitaria al país. La gente se está muriendo de hambre, tú bien lo sabes. Aquí no hay medicina. Aquí cualquier persona que nos pregunta desde afuera, ¿qué necesita? Aquí necesitamos desde champú hasta crema de dientes, y obviamente lo más urgente, las medicinas, porque no hay ni para curar un resfriado. En nuestro país la inflación es tal que las cosas suben de precio por minuto, y no hay manera que nadie tenga poder adquisitivo para comprar nada, y eso implica que todo el país está afectado por el hambre. Así que el ingreso de la ayuda humanitaria depende básicamente de que se reconozca el gobierno de Juan Guaidó. Luego, evidentemente, que ese reconocimiento también implique que se reconozca la legalidad de una declaratoria que hemos hecho en la Asamblea Nacional de que los activos de Venezuela en el exterior deben ser entregados a la dictadura, de que nuestro dinero debe protegerse para que no se lo sigan robando y no sigan además comprando armas para utilizarlas contra el pueblo, y que además todo esto nos permita a nosotros poder designar poderes legítimos e ir a un proceso electoral en 30 días. Sin lugar a dudas, hoy es un día distinto al que amanecimos ayer en Venezuela, sobre todo ya con el hecho que hemos visto un cambio en la misma Organización de los Estados Americanos. Delsa, gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Diputada opositora venezolana Delsa Solórzano, vamos a seguir analizando este tema durante el transcurso de toda la mañana aquí en Café CNN. Que tengas un buen día. Y bien,
bien, con esto hacemos una breve pausa aquí en... Bueno, momento de hablar con nuestro querido Samuel Burke, que nos dejó muy expectantes sobre estas interrupciones en Venezuela en Internet. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Buenos días, Samuel. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Alejandra. En las últimas 24 horas se han producido interrupciones significativas en el servicio de Internet en Venezuela, de acuerdo con dos grupos importantes que hacen seguimiento a la conectividad en todo el mundo. La compañía Oracle confirma que Venezuela permanece conectada a Internet, pero con la conectividad mucho menor que los días anteriores. Sin embargo, no pueden confirmar los informes de censura de sitios web individuales y servicios de Internet. Eso según Oracle. Pero por su parte, el grupo netblock.org lo llama una interrupción localizada y dirigida. Además, confirman el bloqueo de acceso a Wikipedia por el proveedor nacional CanTV. El grupo utiliza un modelo que sugiere que el impacto económico como resultado de las interrupciones en Internet para Venezuela podría ser de millones de dólares. Esto es muy interesante. Dicen que la cifra, que es comparativamente alta para la región, se deriva de una alta dependencia de la economía digital en Venezuela, marcada por la dependencia del efectivo móvil y el fracaso de infraestructura tradicional, lo que significa que es altamente dependiente de los servicios en línea. Amazon ha comenzado pruebas de su robot de entrega en las calles. Ustedes que recién se conectan a esta transmisión de Café CNN, y gracias a ustedes que siguen con nosotros en esta nueva hora de nuestro show. Yo muy bien acompañada por Alejandra. Ahora buenos días, Alejandra. Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana 24 de enero del 2019. Esperemos que sea un jueves un poco más calmado en cuanto a noticias. No creo, la verdad. La verdad, ayer tuvimos la oportunidad de vivir y de ver momentos históricos en América Latina, tanto en Venezuela como en Panamá. Muchísimo se hablaba de esta Jornada Mundial de la Juventud y lo que podía representar para nuestra región, sobre todo teniendo al Papa Francisco ahora en Panamá, pero también lo que se vivió en Venezuela, sin lugar a dudas, es algo inédito en la política latinoamericana o incluso en la política mundial, ¿no? Está en la agenda informativa, ayer estuvo durante todo el día, hoy por supuesto también estamos desarrollando esta noticia, hay nuevas reacciones, estábamos esperando China y Rusia, que según los cables y los comunicados que hemos recibido apoyan por supuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos esperando muy bien la reacción del Consejo Europeo, de la Unión Europea como bloque, porque ha estado ahí como medias tintas, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos esperando eso y también por supuesto lo que pase dentro del país. Sobre esto queremos hablar hoy. Y Café Venezuela es la etiqueta que estamos usando hoy en las redes sociales para precisamente escuchar sus comentarios, sus opiniones ante lo que ha pasado en el país. ¿Qué opina de esta proclamación del presidente interino de Venezuela por parte de Juan Guaidó? Donde esperamos sus comentarios en @CaféCNN, Facebook y Twitter, @JMontoyaCNN. También le puede escribir a Jennifer en su red social y mi dirección personal es @AlejandraORAA. Los esperamos por allá. Y... precisamente para conocer cómo amanece hoy Venezuela y qué se espera en las próximas horas, en directo está con nosotros Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas, nuestro corresponsal en la zona. Jorge Luis, es un gusto saludarte, sé que has tenido una larga jornada este pasado miércoles en Caracas, Venezuela. Tuve la oportunidad incluso de compartir con nuestra audiencia estas imágenes de verdad multitudinarias en la capital que tuviste la oportunidad de grabar. Cuéntanos cómo amanece Caracas después de lo que vimos ayer en las calles. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, una parte de Caracas, debemos decirlo, amanece esperanzada con la idea de que se concrete ese fin último por el cual salieron a marchar el día de ayer, y es que ocurra en Venezuela un cambio de gobierno, que se conduzca a través de esta transición que inicia de cierto modo Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en ese acto en el que juró ayer asumir las riendas de una presidencia interina hasta llevar al país a elecciones. Pero la otra parte también
debemos decirlo, atrincherada en torno a la figura de Nicolás Maduro, que sigue siendo el presidente reconocido por el resto de los poderes, no por el poder legislativo, y que denuncia que hay un golpe de estado de gestión que se dirige directamente hacia los Estados Unidos, cortando relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump, e insistiendo en que van a permanecer en el poder porque consideran que su mandato es legítimo, consideran que las elecciones del 20 de mayo fueron justas. Eso es lo que piensa el chavismo en Venezuela, y la postura que parece pues irrenunciable de parte de ellos. Juan Guaidó un poco buscando seducir a uno de los pilares fundamentales de la llamada revolución bolivariana, y es el pilar del cuerpo castrense, de los militares, a través de esta propuesta de ofrecer una amnistía y una ley de garantías para aquellos oficiales de la Fuerza Armada que desconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que lo desconozcan como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que contribuyan con lo que ellos consideran es el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Pero me preguntabas también cómo amanece la ciudad. También hay relativa tensa calma en ciertos sectores que durante la noche de entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves vivieron momentos de angustia, con nuevos disturbios que se presentaron, con manifestaciones espontáneas que surgieron en algunos sectores, sobre todo sectores populares, y hay que hacer la acotación allí de que es un elemento nuevo, si se puede decir así, en toda esta ola de protestas que inició esta semana en Venezuela. Si lo comparamos con el año 2017, cuando también hubo esa ola de manifestaciones que dejó alrededor de 125 personas muertas, los sectores que más protestaban eran donde se ubican las poblaciones de clase media en Caracas, pero en esta ocasión, y los sectores de clase más baja en aquel entonces, pues se mantuvieron un poco alejados. En esta oportunidad, en esta semana que arranca, estamos viendo que se han incorporado a las manifestaciones sectores que tradicionalmente incluso se vinculaban con el oficialismo por ser las clases más bajas, y a donde el chavismo ha dirigido su discurso. Esperamos para el día de hoy, en cuanto a la agenda del oficialismo, en cuanto a la agenda de Nicolás Maduro, su presencia ante el Tribunal Supremo de Justicia para iniciar el año judicial, su reconocimiento nuevamente como presidente por parte de la Alta Corte venezolana, y también se espera alrededor de las 10 de la mañana, hora local, 9 de la mañana, hora de Estados Unidos, una declaración del ministro para la Defensa, el general Vladimir Padrino López, una convocatoria que llegó a través del Ministerio de Comunicación. Seguramente será siguiendo haciendo línea a lo que ya manifestaba ayer en sus cuentas de Twitter, que condenaba y rechazaba lo que ha sido esta autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Alejandra. Jorge Luis, tenemos que hablar también de un momento complejo dentro de la diplomacia venezolana. Escuchamos esta ruptura de relaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos. Después leímos el comunicado de Juan Guaidó en las redes sociales sobre el hecho de que no iba a romper ningún tipo de relaciones con Estados Unidos, y en el medio de todo esto se encuentra una embajada de funcionarios estadounidenses que tienen o no tienen 72 horas para abandonar el país. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que ha dicho precisamente los funcionarios de la embajada? No estoy hablando solamente del gobierno de Washington. Fíjate, Alejandra, son horas trascendentales en lo que es la relación entre Estados Unidos y Venezuela a partir de este lapso de 72 horas que dio Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, reconocido por una parte del poder público, para que el personal diplomático y consular desaloje el país. Se pronuncia Juan Guaidó y dice que no se vayan, que Venezuela mantendrá su soberanía y las relaciones diplomáticas con los países que están acreditados, que tienen delegaciones diplomáticas. Y en medio de todo esto pues surgen declaraciones de algunos voceros como Diosdado Cabello, que de manera irónica, por ejemplo, ayer en su programa nocturno de televisión decía que no habrá prerrogativas para los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Caracas, que podrían, por ejemplo, comenzar a experimentar cortes de luz, cortes de gas, cortes de agua. Entonces pareciera que el foco de lo que va a ocurrir en las próximas 72 horas se va a centrar allí. El personal diplomático de la embajada tiene la orden de no abandonar porque no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, sí reconocen a las órdenes de Juan Guaidó como presidente interino. Entonces está por verse lo que va a ocurrir. Los funcionarios por lo pronto no han emitido ninguna declaración, pero por supuesto la atención se va a centrar mucho en lo que ocurra en la embajada estadounidense aquí en Caracas en los próximos días.
estaremos esperando información, actualizaciones, sin lugar a dudas, sobre esta noticia y ver qué es lo que pasa hoy en Venezuela. Jorge Luis Pérez Valeri, en vivo desde Caracas. Que tengas un buen día, Jorge Luis. Buen día para ti también. Y aquí hay que decir que la comunidad venezolana también salió a las calles de Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, a celebrar la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entre los venezolanos que salieron a celebrar estaba la ex Miss Universo Alicia Machado, quien le agradeció al presidente Trump por reconocer como presidente legítimo a Juan Guaidó. Gonzalo Alvarado tiene las reacciones. La comunidad venezolana que reside en la parte sur de California, particularmente aquí en el sur en Los Ángeles, también salió a las calles a manifestar su júbilo ante la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Perdón, ¿cuál es su nombre? Victoria Cordero. Victoria, ¿cómo recibe usted este suceso que ocurrió en Venezuela? Estamos muy contentos, apoyando a Juan Guaidó, esperanzados. Estoy segura que va a ser un gobierno de transición que no lo va a tener fácil, porque hay que hacer una limpieza en nuestras instituciones, pero cuenta con todo el apoyo de los venezolanos. Hoy vimos muestras en las marchas en Venezuela, aquí en Los Ángeles, pero en muchísimos otros países, en muchísimas otras ciudades, la gente se concentró para decir ya basta, queremos un cambio, queremos que nuestro país salga de donde está y todos vamos a luchar porque así sea. Muy bien, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a esta convocatoria también se dio cita la Miss Universo Alicia Machado, quien también ha estado presente aquí. Alicia, Venezuela vive en estos momentos un día sumamente importante y de mucha esperanza. ¿Cómo recibiste la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino? Mira, yo vengo siguiendo todo este proceso porque, como saben, soy activista. Estoy muy feliz, tengo mucha esperanza, porque digamos que ya políticamente y jurídicamente hablando, Venezuela tiene una luz. Hay un rayito de luz y eso es gracias a la comunidad internacional, a toda la comunidad internacional que llevan años detrás de este proceso. Gracias al señor Donald Trump porque firmó lo que tenía que firmar. Gracias al ex jefe. ¿Cómo debería la comunidad venezolana que reside en el extranjero apoyar para que esta transición con Guaidó seguir logrando tener esta etapa de transición y tener elecciones y unirnos todos los venezolanos, como lo dijo el presidente, todos? Esta comunidad venezolana que reside en el extranjero espera que la transición que se vaticina en Venezuela se efectúe de una forma democrática y en paz. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Una situación muy complicada que tiene muchas aristas que vamos a tratar de abordar con Leonel Alfonso Ferrer. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Buenos días, Leonel. Gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Buenos días, Jennifer. Muchas gracias por tu invitación. Además venezolano, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, entonces tenemos, independientemente de lo que diga cada una de las posiciones que se autolegitiman, ¿no? Tenemos dos órganos legislativos y en este momento dos órganos ejecutivos. Tenemos dos presidentes en este país. Como dice la película, ¿quién manda a quién en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que ahí no hay dos órganos legislativos, hay un solo órgano legislativo constitucionalmente, que es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en contra de la Constitución y no tiene tampoco reconocimiento internacional. Es decir, es una asamblea que es un órgano que por ser espurio, de ser en contra de la Constitución, no tiene reconocimiento internacional y no tiene reconocimiento de mayor parte de la población y tampoco de la Asamblea Nacional, que es el único poder ahorita, órgano del poder público legítimo. Y tampoco hay dos presidentes, porque si la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo, ha declarado la usurpación, es decir, hay un ejercicio de poder fáctico por parte de una persona que lo ejerce en contra de lo establecido en los ordenamientos jurídicos internos, entonces el único que está en el ejercicio de la presidencia es aquel que está conforme a derecho, es decir, de acuerdo a la Constitución y a la ley, que por el artículo 233 le corresponde obviamente al presidente de la Asamblea Nacional asumir interinamente la presidencia de la República. Bueno, Leonel, pero si esto fuera cierto, las cosas estarían muy claras en este momento en Venezuela, no tendríamos que tener los comunicados de la comunidad internacional y Guaidó estaría en Miraflores. Eso no es lo que está pasando en este momento. Y Nicolás Maduro lleva muchos años
pegado de lo que usted está diciendo, que es ilegítimo, que es la Asamblea Constituyente y ahora pues el Tribunal Supremo, que evidentemente apoya al gobierno. Entonces... Bueno, la Asamblea Constituyente es desde el año pasado, hay que recordarla, que fue invocada el 1 de mayo del año antepasado, perdón, del 2017, y tiene año y medio en el ejercicio inconstitucional del poder. Ahora, la situación de Nicolás Maduro es una situación que viene a partir, por lo menos desde el punto de vista formal en cuanto a la usurpación, a partir del 10 de enero, que se le venció el periodo constitucional de su mandato, y el cual, al ejercer funciones como presidente de la República en contra de la Constitución, hace que él fácticamente, al usurparlo, fácticamente se encuentre en una situación contraria a derecho y tenga que asumir el presidente de la Asamblea. O sea, esto es importante, no hay dos presidentes, hay alguien que ejerce inconstitucional e ilegalmente el poder y hay otro que está llamado. Que la usurpación radica en el mismo hecho de que para el poderse mantener en el poder, él cuenta con la fuerza. En este caso, la fuerza es la Fuerza Armada, que tiene el poder de las bayonetas, que tiene el poder de los tanques, que tiene las armas, y mientras no haya una movilización interna de el espíritu democrático de la Fuerza Armada, obviamente hay un choque de poderes porque no puede fácticamente ejercer sus funciones la Asamblea Nacional. Y ahí tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. El papel de ellas en este momento tan crucial para, digamos, mediar en este diferente o en esta diferencia, porque tú tienes una visión, pero evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro tiene otra. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué tan importantes son ellas para solucionar esta confusión en Venezuela? Son muy importantes, de ahí el llamado que ha hecho el presidente de la Asamblea, que es ahora el presidente encargado de la interino, perdón, de la República, Juan Guaidó, cuando se propone en la Asamblea Nacional la ley de amnistía. La ley de amnistía es una salida a la Fuerza Armada para que no sienta que en el proceso de transición democrática van a ser perseguidos sus miembros, quienes han venido hasta ahora, sobre todo la cúpula militar, que ha venido hasta ahora acompañando al gobierno de Nicolás Maduro. Y hasta ahora se han expresado a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Digamos que las Fuerzas Armadas se quedan apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Puede prosperar lo que está haciendo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en Venezuela? Es mucho más difícil hacerlo en contra de la Fuerza Armada. La idea es hacerlo con el acompañamiento de la Fuerza Armada y rescatar el espíritu democrático y libertario que siempre tuvo la Fuerza Armada venezolana en defensa de la República, de la democracia, como fue en otros tiempos, ¿no? ¿Crees que se puede llegar a una división dentro de las fuerzas militares en Venezuela y que esto puede llegar a un enfrentamiento interno en tu país? Mira, yo no soy militarólogo, pero es del conocimiento público que dentro de las Fuerzas Armadas hay una seria fractura, ¿no? Hay un choque de opiniones. Lo que pasa es que ellos, como por espíritu de cuerpo, externamente se mantienen en una apariencia monolítica, pero hay muchos conflictos dentro de la Fuerza Armada con lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela y hay muchos que no están de acuerdo con la represión. Nos tenemos que ir, pero antes de eso, ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿Cómo actuar la Embajada de Estados Unidos y de los otros países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino? Sencillo. Los gobiernos que no reconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó no pueden aceptar nunca el emplazamiento de las 72 horas allí, porque es un emplazamiento inconstitucional, ilegal, en contra del derecho, y el único que puede en este momento romper relaciones diplomáticas es el presidente constitucional de Venezuela, que es el presidente interino, en este caso, a partir de ayer, sería Juan Guaidó. Bueno, bastante complicada la situación. Gracias por estar con nosotros, Leonel Alfonso Ferrer. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y ahora, cuando estamos cerrando esta entrevista, nos llega el dato de que ya son 175 los arrestados en Venezuela. Alejandra tiene más.